Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad, presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy, lunes, arrancando semana laboral, por dicha en horario habitual. Y hoy nos corresponde un programa que necesariamente tiene que ver con educación, que es el tema fundamental, por cierto, en nuestro país, por lo menos para este servidor, y hoy con nuestros socios de la ULACIT. Yo les agradezco que nos escuchen a esta hora de 2 a 3 de la tarde a través de la radio 93.5 FM y a través de todas las formas electrónicas y digitales en las que se puede escuchar Monumental, pero también pueden vernos en el Facebook en vivo de Noticias Monumental, donde estamos transmitiendo y quedará el programa completo. Pueden vernos esta noche a través de Canal 2 y además que vamos con mucha fuerza ahí. A mí realmente me alegra muchísimo siempre ir contando con más de 2 millones de descargas en los servicios de podcast. Una hora después de terminar el programa estará disponible el episodio de hoy, tanto en Google Podcast, en Apple Podcast como en Spotify. De una vez, si buscan Matices, por favor, suscríbanse y así les va avisando la aplicación que hay un nuevo episodio cada vez que terminamos un Matices, una hora después más o menos de terminada. Hoy me acompaña don Luis Felipe Dobles, es el vicerrector de Asuntos Globales de la ULACIT. Don Luis Felipe, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Don Randall, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias más bien por la invitación. Muy contento de poder compartir con usted un ratito. Muchas gracias por estar conmigo. Un día estaba estudiando con mis hijos. Les tocó a los dos lo mismo, pero con diferente profundidad. Uno estaba en séptimo, otro en quinto año del cole. Estábamos hablando del periodo de garantías sociales en nuestro país. Y entonces, explicándoles y ellos a mí, me decían que había como 3 grandes áreas, digamos, en las que Costa Rica avanzó enormemente en el siglo XX, ¿verdad? Una, la caja, la salud, digamos, como elemento fundamental. La otra era el código de trabajo y la otra era la educación superior. Por supuesto que en los 40 lo que se da es, digamos, la creación en particular de la Universidad de Costa Rica. Pero posteriormente empezamos y nunca soltamos como país, bueno, vamos a ver, puede ser que últimamente lo hayamos soltado desde el Estado, pero no desde desde el impulso a desarrollar la universidad superior y los estudios superiores. ¿Por qué arranco por ahí? Porque hoy vamos a hablar sobre internacionalización, pero para poder hablar de internacionalización hay que hablar de localización. Primero, de cómo surgió esto, cómo era la educación superior al arranque de la pública, al arranque de la privada, para entender la trascendencia de lo que estamos viviendo. Don Luis Felipe, ha sido un proceso, pero hace 40 años, 50 años, solo pensábamos en Costa Rica como tal. Sí, así es. Es decir, las universidades, Randall, han estado siempre como en la frontera entre lo nacional y lo internacional, es decir, obligatoriamente. Los países que pudieron pues gestar sus propios centros de formación superior tuvieron ventajas importantes en el siglo XIX, ¿verdad? A la hora de poder desarrollar ese talento humano, esas capacidades instaladas a nivel nacional, a nivel empresarial, ingenieril, científico. Pero si usted recuerda tal vez historias de abuelos, de tíos, ¿verdad? La gente salía a estudiar afuera, ¿verdad? También encontraba
oportunidades de estudio. Entonces, si bien es cierto, las universidades tienen un impacto, digamos, local y muchas surgen para suplir a los países de sus necesidades de desarrollo humano, ¿verdad? Toda universidad siempre, inclusive desde los albores, digamos, del conocimiento y desde la sistematización del conocimiento a través de la educación superior, han tenido que tener ese enfoque internacional, porque el conocimiento, digamos, no se perfecciona, no se genera en un solo punto, ¿verdad? Es mucho una red, lo que llaman a esas comunidades epistémicas, ¿verdad? O sea, redes de conocimiento, y las universidades pues van en algún sentido condensando ese conocimiento y ofreciéndole pues a sus poblaciones, a ¿verdad? Los países en los que sirven, esa oferta, digamos, curricular académica que les permite acceder. Entonces, eh, siempre han tenido esa doble naturaleza, ¿verdad? Entidades locales respetadas, pero que tienen que tener un ojo en lo que sucede, atraer talento, atraer conocimiento. Y hoy en día, pues ese cambio ha sido mucho más vertiginoso, ¿verdad? Por razones que todos podamos imaginar, ¿verdad? No solamente la globalización nos presenta un mundo Mm. no solamente más interconectado, sino más interdependiente. Eso no escapa en la generación de conocimiento, la necesidad de formación, y ahora después de la pandemia la virtualidad le dio un enorme empujón a la internacionalización universitaria y creo que abrió una nueva era de internacionalización que también implica la integración, ¿verdad? La integración de comunidades universitarias, de estudiantes, de profesores, administrativos. Sí, vea qué interesante porque ahora yo toqué el tema de las garantías sociales y de esa época de enorme transformación en Costa Rica, que fue la década de los 40. Pero todavía si me voy para atrás, digamos, si llego a la independencia centroamericana y la independencia costarricense, destaca un costarricense, un cartaginés, por cierto, mucho orgullo, Pablo Alvarado Bonilla. Pablo Alvarado Bonilla había ido a estudiar a Francia, ¿ok? Y es donde se nutre, por supuesto, se nutre de todas las ideas liberales, digamos, de la época. Después se va para Guatemala también a estudiar y encabeza ahí en Guatemala, digamos, los procesos independentistas que después le permiten incluso participar en la redacción del Pacto de Concordia en Costa Rica. Ok, ahí en los plenos albores de la República, digamos, hay un costarricense, varios, pero hay uno en particular, estudiando en Europa, lo que le permite, digamos, ampliar su visión y lograr algo tan importante como la independencia. Vamos a los 40. Los promotores de esa reforma social, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Sanabria, ambos habían estudiado en Europa y se habían familiarizado con tendencias ideológicas y tendencias humanistas que había allá, digamos, sí, que aquí no llegaban. ¿Okay? Ha sido históricamente, don Luis Felipe, un reto para las universidades. No lo había pensado así, la verdad es que me parece muy interesante tener un ojo en Costa Rica, ¿ok? Y tener un ojo afuera para traerse el conocimiento. Hay gente que dice tropicalizarlo, a mí no me gusta el término, pero digamos, es adaptarlo a la regionalidad. Pero es curioso, efectivamente, cómo siempre hay un ojo afuera, ¿verdad? Así es, inclusive si uno ve en los albores, por ejemplo, de la educación pública en Costa Rica, de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, bueno, que fue el germen después del surgimiento en alguna medida, la UCR, la Unidad Nacional, eran centros, digamos, que también llamaban a estudiantes de la región, ¿verdad? Eran centros de encuentros regionales. Hoy en día, Randall, yo creo que el peso, digamos, de esa dimensión, no solamente de un punto de encuentro intelectual, sino de un punto de encuentro intercultural, si se quiere, es cada vez más relevante. Eh, Ujú. Primero porque las interacciones interculturales ahora son más frecuentes y son más intensas. Antes, a ver, mucho de la parte internacional tenía que ver con la parte investigativa, generación de conocimiento, es decir, cualquier universidad ¿verdad? Participa en la publicación en revistas científicas atinentes a cada área disciplinar, ¿verdad? Que son por lo general, espacios internacionales, ¿verdad? Donde puede publicar un venezolano, un colombiano, un tico, es decir, independientemente del país que sea, pues son espacios de reflexión que si bien transcienden pues las fronteras y los contextos de lo cotidiano a nivel local, ¿verdad? Porque tiene ese espíritu de generar conocimiento científico, son espacios internacionales porque mucha gente desde muchos contextos aporta. Cuando hablamos ya de la formación universitaria
para el mundo del trabajo, para el mundo del empleo, para la profesionalización, para la maduración, digamos, de las capacidades productivas de un país, ese enfoque internacional creo que adquiere una dimensión adicional a la puramente científica o académica, ¿verdad? Que es ya nuestra capacidad de interactuar con éxito en otros contextos. Para Costa Rica, yo creo que eso es algo estratégico y fundamental. Costa Rica, inclusive desde la época precolombina, era un centro de comercio regional, donde usted encuentra inclusive en el legado arqueológico del país, de las comunidades, de los pueblos autóctonos, eh, evidencia de que había, digamos, una especie de comercio internacional y que Costa Rica era parte de esas rutas, ¿verdad? Eh, Sabemos que la economía nacional es una economía abierta, no solamente por el turismo, sino que ahora incursionamos más atrayendo inversión extranjera directa en sectores clave, en tecnologías médicas, ¿verdad? En elaboración de microchips, es decir, agroindustria. Eso también ahora nos fuerza no solamente, digamos, a desarrollar esas capacidades de internacionalización en las universidades para investigar, sino también para poder entender mejor esos entornos, para poder entender mejor las oportunidades en esos entornos y para que los costarricenses también se desempeñen con mayor éxito en un entorno económico que ya por sí es multicultural y bastante dinámico. Entonces, por eso le decía, digamos que ha evolucionado bastante desde donde iniciamos como un centro, digamos, internacional de convergencia del conocimiento Ujú. hacia más bien una oferta que tiene que preparar a las personas para poder encarar lo internacional. Y ahí es donde como que se ha, digamos que ha cambiado un poquito la dinámica, ¿verdad? Ya no somos solamente espacios de encuentro, de conocimiento generado en diferentes lugares del mundo, sino que ahora tenemos que preparar a nuestros estudiantes para encarar un mundo mucho más integrado y mucho más complejo de ese enfoque. Sí, es muy interesante. Yo, en la investigación para la preparación de esta entrevista, hablando sobre la internacionalización de la educación superior, encontré como cinco, como no, encontré cinco objetivos en particular de esa internacionalización. Mejorar la calidad de la educación, por supuesto, es el fundamental, aumentar la competitividad entre instituciones, preparar a los estudiantes para un mundo globalizado, promover la comprensión intercultural, digamos que es fundamental de lo que usted me ha hablado, y fortalecer la cooperación internacional también es el quinto objetivo que encontré. Creo que estamos de acuerdo en los objetivos de la internacionalización. Permítame profundizar en cada uno de ellos, don Luis Felipe. Si yo le pregunto al vicerrector de Asuntos Globales de la ULACID, ¿de qué sirve mejorar o para cómo sirve la internacionalización para mejorar la calidad de la educación que reciben los muchachos ahí en el mismo edificio en el que usted está, don Luis Felipe? Sí, a ver, eso va, esas cinco razones que usted apunta, don Randall, están muy alineadas con las seis razones que nosotros le presentamos a nuestros estudiantes para em, pues plantearles la importancia de asumir los retos de la educación global, ¿verdad? Uh -huh. Em, Como usted dice, el primero es que nos permite generar un benchmark internacional de calidad educativa. Le doy un ejemplo. Nosotros tenemos un programa de intercambio internacional de estudiantes, tenemos convenios con un poco más de 100 universidades a nivel mundial, donde nuestros estudiantes matriculan en ULACID los cursos de su carrera, viajan a decir la Universidad de Serpa en Barcelona a llevar un curso de mercadeo del plan de estudio, ¿verdad? Y entonces avanzan en su plan de estudio en ULACID en cursos homólogos en Barcelona, en la Universidad de Claro. CER, que es una excelente universidad en diseño, mercadeo. Barcelona es digamos, es una ciudad que concentra mucho talento y capacidad, especialización en esas áreas. Cuando ese estudiante vea ya, se expone a prácticas académicas que ponen en algún sentido a la cita a prueba, porque lo que nosotros preparamos a ese estudiante de previo se ve reflejado en su experiencia y su éxito en su experiencia ya. Entonces, eso va por dos vías. Uno, si ULACID decide ser una universidad expuesta a un entorno internacional universitario, tiene que asegurarse que sus planes formativos están a la altura. Por eso, por ejemplo, en el área curricular, aquí en el área de desarrollo curricular, toda carrera se diseña atendiendo lo que se llaman estándares universales, que es cuál es el estado de la cuestión de lo último que está sucediendo en esta universidad o en esta carrera en las mejores universidades del mundo y traemos ese diseño curricular, traemos esos contenidos a nuestro plan de estudios. Entonces, por ese lado, exponemos a nuestros estudiantes, digamos, a la calidad educativa, pero también nos reta, digamos, a mantener una calidad educativa alta. En segundo lugar,
a través, digamos, de esos intercambios de estudiantes, también interactuamos entre los equipos de facultad. Eso sucede en varias razones. Nosotros aprovechamos esa red de acuerdos internacionales para hacer intercambios, para generar otras formas de cooperación académica internacional. Por ejemplo, tenemos los llamados cursos COIL, ¿verdad? Eso es un acrónimo en inglés, que son cursos colaborativos internacionales en línea, que nos permiten enlazar cursos similares para que los estudiantes interactúen de forma virtual y puedan generar un análisis comparado, puedan ampliar su visión de mundo. Eso también pone a los docentes nuestros a tener que planificar lecciones con los docentes afuera, y eso también pues nos expone, digamos, a mejores prácticas pedagógicas. También de forma contraria, esos docentes se encuentran en ULACID, pucha, como somos una universidad 100% proyectos, cero exámenes, ¿verdad? Mucho de lo que enseñamos en el aula depende de la aplicación de conocimiento, entonces tenemos, digamos que capacidades muy maduras para poder enseñar haciendo. Entonces, no solamente nos funciona a nosotros para aprender, sino también exponemos a nuestros docentes a generar benchmarks para otras universidades. Entonces, el resultado de todo esto es que las universidades que interactúan de forma internacional o que tienen ese horizonte de interacción internacional dentro de su, digamos, de la provisión de sus servicios de formación universitaria, mejoran la calidad. Están forzadas a hacerlo, es decir, no hay forma de no tener una interacción internacional sin que el tema de la calidad esté de por medio. Inclusive en muchas conversaciones, porque digo, ustedes saben que nosotros lidiamos con universidades de altísimo nivel, de altísima calidad, la primera preocupación de esas universidades es qué hacen ustedes, cómo lo hacen, cómo se mide la calidad educativa en UNACYT, cómo les va en rankings, cómo les va con acreditación. Esto solo para darle que, digamos, parte de ese testimonio es poder también reflejar cuál es la evidencia de la calidad de lo que hacemos en UNACYT. Sí, claro, incluso Em, es un desafío sí, unilateral también. O sea, es valiente, por decirlo de una forma muy emocional, digamos, es valiente decir, bueno, voy a ir afuera a que me evalúen a mí también. Es más como quedarse aquí. viera que los estudiantes, eso es lo que yo los preparo mentalmente. Bueno, y aquí también el equipo asesor del programa Movilidad, eh, que se preparen para lo nuevo. Eso es parte de las competencias también que los estudiantes adquieren a la hora de participar en un proyecto, digamos, una experiencia de educación global, que no solamente son los aprendizajes, digamos, de los conocimientos técnicos disciplinarios, sino también son habilidades blandas como resolución de conflictos, adaptabilidad, interpretación de la información, ¿verdad? Son situaciones muy específicas, muy atípicas a las que se exponen ellos, tanto desde planificar el viaje para irse hasta llegar a una comunidad universitaria, una cultura universitaria que tal vez que no conocen, porque cada universidad es un mundito también. Y esas son habilidades transferibles que ellos adquieren en el extranjero, ¿verdad? Mejorar sus capacidades de comunicación, comunicación verbal o no verbal, ¿verdad? Resolución de problemas, de conflictos, adaptabilidad, temas también psicoemocionales, de cómo gestionar la ansiedad o la expectativa. Entonces, es una experiencia muy formativa porque además de la parte de la calidad académica y la experiencia, digamos, de tener un aprendizaje en el aula, en otra universidad que tiene una cultura académica, que tiene una calidad, también la parte de la formación personal, ¿verdad? Eso es lo que inclusive, Randall, no sé si lo pudiste ver, la OSD lo incluyó en las pruebas PISA, no me acuerdo si fue hace unos 10 años o un poco menos tal vez, Ujú. dentro del estándar educativo de las pruebas PISA hay una variable que llaman de competencia global, lo dicen así en singular, competencia global. Y la competencia global es algo que es muy importante para las pruebas PISA porque usted sabe que la prueba PISA también busca encontrar como una especie de estándar internacional en el éxito y en el impacto educativo de los sistemas de educación de cada país. Y como todos los países del mundo, y principalmente pensemos en los países de la OECD, donde Costa Rica ya es miembro, ¿verdad? Son países que tienen una interacción muy fuerte a nivel no solamente comercial, sino también cultural, académica. Entonces, ver cómo se reflejan esas competencias en el sistema educativo es importante. ¿Por qué? Esas competencias es lo que los estudiantes aprenden y desarrollan una conciencia cultural que les permite, por ejemplo, establecer
interacciones funcionales. Cuando digo funcionales, que son respetuosas, bien informadas, con capacidad, digamos, de aprender y conectar e interpretar otras culturas. Eso se traduce en qué? En mayor éxito y una mayor capacidad para desempeñarse profesionalmente en escenarios laborales multinacionales o interculturales, que en el caso de Costa Rica esa es la regla. Es decir, usted puede tener una pulpería o estar trabajando en Bayer o en Procter y Gamble, de que muy probablemente usted va a tener en algún grado, en algún momento, una interacción intercultural e internacional. Es decir, nosotros importamos, exportamos, hacemos negocios, recibimos turistas. Es decir, Costa Rica es una economía plenamente insertada Claro. en la economía mundial. Entonces, bueno, esas competencias globales también forman parte ahora de lo que podamos pensar como calidad educativa. No solamente, digamos, lo que rigurosamente asociamos a las áreas disciplinares, a las competencias, digamos, disciplinares, sino también a esas habilidades blandas transferibles que los estudiantes tienen que desarrollar a lo largo de su formación universitaria. Don Luis Felipe, incluso no menos formal, digamos, sino más vivencial de nuestras conversaciones. O sea, estamos tan conectados que la mayoría de nosotros tenemos Facebook, ¿verdad? Y yo no creo que la mayoría tenga Facebook solo gente de Costa Rica o solo páginas de Costa Rica en particular. O sea, hay noticias internacionales de las últimas horas, ¿sí? Que yo digo, pucha, es bonito que sepamos con alguna profundidad, no tiene que ser absoluta profundidad, tener un criterio informado sobre cada una de esas cosas. O sea, sobre que Miss Universo es de Nicaragua, ¿ok? Sobre que el régimen estuvo en contra de Miss Universo, digamos, ella marchó contra el régimen, que no se va para Nicaragua, sino para Nueva York. O sea, es decir, más allá de un evento que podría parecernos específicamente de entretenimiento, es chiva, bonito, incluso de realización personal, poder dar una opinión cuando menos informada, o que Milei es el nuevo presidente de Argentina, y por lo Total, menos tener la mínima noción. y eso nos lleva, digamos, a la pregunta de cómo se desarrollan esas competencias globales, ¿verdad? Claro. Esas competencias globales se desarrollan en gran medida a través de las relaciones interpersonales. Relaciones interpersonales en diferentes contextos. En el contexto de un aula, ¿verdad? Con una comunidad de estudiantes, cuando usted se va a estudiar a Bruselas, en Bélgica, se da interactuando con el docente en esa universidad, pero también con las amistades, cuando usted sale y los chiquillos van a un restaurante, van a un bar, hacen amigos, ¿verdad? Empiezan a hablar de sus países, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de desarrollar competencias globales está directamente asociada a la interacción personal con personas de otras culturas y lo que uno aprende de eso y lo que uno contrasta y cómo amplía la visión del mundo. Entonces, claro, va a ser más fácil, pero tal vez más fácil, no, va a haber una mayor profundidad de alguien que tiene un amigo en Nicaragua o que, digamos, estudiaron juntos en algún momento y se hicieron amigos, tienen una conversación, ese chico va a salir mejor informado sobre la realidad de Nicaragua, sobre las particularidades de lo que está pasando políticamente, socioeconómicamente en Nicaragua, porque tiene un amigo nicaragüense o tiene un colega nicaragüense que lo informa. Y así con cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el otro elemento que no mencioné, pero que también le decimos a los estudiantes que es un gran valor de estudiar afuera, que es construir una red internacional. Y esa red internacional no solamente es una red internacional profesional, esa red es una red interpersonal, de relaciones interpersonales, que también es una habilidad que uno tiene que aprender a desarrollar en la vida. Obviamente es más fácil relacionarse con personas de la misma cultura, es decir, porque tenemos códigos culturales, compartimos más que con personas con las cuales no tenemos un contexto cultural definido, ¿verdad? Yo doy un curso de negociación de conflictos en ULACID y hay un elemento en negociación, en el entorno de negociaciones interculturales, que es prepararse en dos sentidos. Uno, para las particularidades de la cultura de la contraparte y cómo eso puede incidir en la conducta. Y por otro lado, prepararse para identificar cuáles son los estereotipos de esa cultura para no uno cometer errores y pensar que todo el mundo, digamos, opera bajo un estándar cultural, por así decirlo. Entonces, ese roce intercultural es curioso. Yo también como en mi rol, ¿verdad? Todos los días me reúno con gente de todo, cuando digo todo el mundo es desde Corea a Francia, a Ecuador, a Bogotá. Es decir, estoy en constante conversación porque es parte de mi trabajo. Y uno va aprendiendo, pues, de que sí es cierto, hay elementos
que son comúnmente compartidos en una cultura, pero cada persona también pues tiene una forma de ser muy específica que a veces inclusive es contracultural. Pero bueno, entonces esta lección con los chicos en el curso de negociación es aprender a negociar en entornos interculturales y poder identificar, digamos, esos rasgos culturales que van a ser, tal vez van a tener mayor peso al inicio de la relación y deberían tener menor peso en el desarrollo de la relación. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a interactuar con alguien en otra cultura, uno no sabe mucho de esa persona a nivel individual. Esa persona va a expresar más grandes tendencias de la forma en que se expresa. Por ejemplo, de los ticos hay mucho que se dice, ¿verdad? Que somos indirectos a veces de decir las cosas, que sí, ¿verdad? A la hora de negociar, sí, no, tal vez, quién sabe, vamos a ver, ¿verdad? Hay otras culturas que son más directas. Le doy un ejemplo. Tenemos unos socios finlandeses, que es una empresa de educación global con la cual desarrollamos programas en Costa Rica, les montamos programas y experiencias. Ellos encuentran a los estudiantes y los envían con nosotros. Ellos se han hecho grandes amigos míos, pero al principio yo tuve conflictos de entendernos porque me parecía que eran muy avariciosos y muy groseros. Ellos negociaban y negociaban siempre en el punto más alto. Es decir, yo entraba con una buena nota, mira, este proyecto, vamos, podemos hacerlo así o así, ¿verdad? Y este precio y este tipo, y de repente ellos entraban con los tacos de frente, con una posición muy agresiva, una comunicación muy directa. Y al principio yo dije, pucha, qué gente, ¡Qué conchos! qué ¡Qué conchos, qué conchos. conchos! Yo vengo buena nota y me tratan mal. Después me di cuenta que, primero, en Finlandia tienden a ser un poquito de entrada, un poquito más directos en general, es decir, no estén negociando lo que sea, son como muy directos, como quieren que la gente sepa qué es importante para ellos. Entonces, para mis socios era importante tener un margen, tener algo que sea competitivo, ¿verdad? Y entonces yo interpreté ese mensaje, que lo que para ellos era importante, como una afrenta a mis propios intereses. Ya después de que nos hicimos amigos, viera que eso es todo lo contrario. Más bien ellos me preguntan, mira, ¿te sentís cómodo con esto? ¿Qué te parece aquello? Hagamos otra cosa. Y entonces es lo que le digo, ya yo aprendí y he tenido otras relaciones con universidades en Finlandia y esa experiencia con ellos me ayudó a navegar mejor esas relaciones, porque ya yo entendí que esa entrada un poquito más en seco Claro. no era que esa era la regla, sino que era su forma inicial, digamos, de establecer lo que, ¿verdad? De presentarse a sí mismos en algún sentido. Entonces, bueno, esto para darle un ejemplo de que esas relaciones interculturales son una mezcla entre nuestra experiencia con las culturas como grandes tendencias de lo que las personas aprenden a hacer, cómo aprenden a expresarse, pero lo importante es que a través de esa experiencia intercultural uno aprende a conocer a las personas. Y ahí es donde uno desarrolla las habilidades más específicas de cómo lidiar con otras culturas desde lo interpersonal. Y eso es lo que yo le decía a los estudiantes, construir una red internacional no es solamente, mira, vas a hacer un inventario de profesionales o académicos, te haces de un amigo, de un profesor y a la vuelta de la esquina, al rato se convierte en un potencial socio o al rato es director de un programa de posgrado y le escribes, mira, quiero estudiar un doctor. Es decir, uno no sabe cómo pasa en la vida, ¿verdad? ¿Qué oportunidades esa red le puede brindar a uno? Entonces, eso es importantísimo. El otro elemento que tiene que ver con la forma en que estudiar en el extranjero nos cambia como personas, Randall, no solamente, como le digo, el énfasis, ya vamos a hablar un poco más de la parte académica y disciplinar, pero yo siempre enfatizo de que uno de las grandes beneficios de estudiar en el extranjero, tener una experiencia de educación global, es la forma en que nos impacta personalmente. Experimentar el mundo, las otras culturas, entender de que hay muchas formas de coser habas, por así decirlo, Ujú. ¿verdad? O de cocinar Afinar el frijoles. oído para diferentes O de tipos de cocinar música, para frijoles para diferentes tipos de nacionalizarlo. lenguajes, o de cocinar frijoles. Exacto, eso nos enriquece tanto porque a veces no solamente con nuestra cultura, sino con nosotros mismos. A veces pensamos que a veces estamos muy cerrados en que las cosas se hacen como uno cree que se hacen, ¿no? Y a la hora de interactuar uno encuentra una riqueza, una sutileza de la condición humana que a mí me parece que también instruye la mente a ser más capaz de adaptarse y de crear oportunidades, de crear nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, esa experiencia de educación global yo la asocio también con la capacidad de innovar, porque uno está metiendo en el algoritmo de uno, si se quiere usar así como un referente de inteligencia artificial, uno está instruyendo el algoritmo
con patrones distintos de hacer cosas similares. Y eso genera nuevas vetas de pensamiento, nuevas formas de percibir las cosas y nuevas formas de reaccionar a las cosas, que es lo que creo que es más importante. Como le dije en esta experiencia con los finlandeses, yo aprendí a reaccionar distinto, porque esa experiencia me enseñó a mí también, no solamente en la lección con ellos, sino ahora yo digo, pucha, de entrada, eh, tal vez esta primera impresión y este puede ser un patrón así más genérico y no necesariamente es lo que esté detrás, digamos, de ese gran rasgo de personalidad. Entonces, uno también aprende también a sensibilizarse hacia los demás. Sí, de hecho, cuando yo estaba en el cole a finales de los 90 y después en la U a inicios de los 2000, se usaba mucho un término que era muy abstracto, por lo menos a mí se me hacía muy abstracto y en la conversación de hoy se me ha hecho muy concreto, que es ser ciudadanos del mundo, ¿verdad? Porque efectivamente se logra una mejor comprensión intercultural, como la logró usted con los finlandeses, y preparamos a la gente para un mundo globalizado. Incluso le dio a usted, don Luis Felipe, la oportunidad de preguntarse a usted mismo si la práctica que a usted al inicio le pareció concha no era realmente una mejor práctica que la que usted ejecutaba. A Y nivel puede de, terminar copiándola. no, total, y a nivel de negociación, eso es lo que también se dice en negociación de, digamos, de entornos interculturales, es decir, hay muchas formas de iniciar un proceso de negociación, digamos que hay muchos estilos también, pero las culturas inciden, ¿verdad? Las culturas inciden y hay culturas que son tal vez, tienen un énfasis mayor en en su expresión cultural en entornos de negociación. Por ejemplo, los japoneses tienen famosamente, digamos, una digamos, una forma de expresar em, sus intenciones en negociación que son distintas en Alemania, pero eso son cosas más específicas. Esto que menciona usted de la educación global y de ser ciudadanos del mundo es algo muy importante porque, como le estaba mencionando, es algo que está definiendo las universidades. Yo creo que eso de preparar, de formar ciudadanos globales, don Randall, ya no es algo optativo, ya es algo que toda universidad tiene que tomarse muy en serio. A mí me enorgullece mucho trabajar en ULACIT en este rol por lo siguiente. No sé si usted visualiza el logo de ULACIT, pero son como cuatro cajitas. Sí, El de logo hecho ULACIT, lo tiene atrás, es cierto, lo tengo atrás, vea. lo tiene Entonces, atrás virtual. a ver si lo vemos aquí, Ajá, este cuadradito acá, ajá. ese cuadradito es un símbolo de educación global. Es el símbolo del globo. Esos son los emblemas de ULACIT, ¿verdad? Arriba, aquí está el halcón. Este es el halcón, ¿verdad? Que es vuela alto con tus alas propias. Eso es lo que ULACIT quiere que sus estudiantes hagan. Este es el símbolo del árbol de laurel, que es un símbolo bastante antiguo, del Antiguo Testamento, de sabiduría, de ética, de paciencia. Este es el logo de la comunidad, porque ULACIT también enseña a través de el aprendizaje en servicio, de interactuar con el mundo, y este es el símbolo del globo. Porque parte de la misión educativa de ULACIT desde el inicio, desde 1987, cuando don Álvaro Castro funda la universidad, es que nuestro propósito es que nuestros egresados sirvan al mundo, porque queremos educar y para ello queremos educar a ciudadanos globales con la capacidad de cooperar, de abordar problemas internacionales y de desempeñarse con éxito en contextos interculturales y globalizados. Y cuando digo contextos interculturales y globalizados, no hay que ir muy lejos, como le dije, es decir, hoy en día Costa Rica, al ser una nación plenamente abierta, cualquier negocio va a tener en su giro comercial clientes extranjeros porque estamos, digamos, tenemos muchos turistas, pero también dependiendo de lo que hagamos, si estamos en una empresa que desarrolla software, es decir, vamos a estar lidiando con gente en todo el mundo. Entonces, esa parte de servir al mundo implica también que las personas para servir al mundo tienen que entender al mundo, ¿no? Tienen que tener esas competencias globales que volvía a lo que a lo que la OSD interpreta, ¿verdad? Como competencias globales, que es una parte también que tiene que ver ya con el área no solamente de competencias blandas, em, sino ya con las competencias disciplinares que es dentro de su área, digamos, en ingeniería biomédica, que ahora le voy a explicar lo que Don estamos, Luis, sí, perdón que le haga una pausa. Hagamos una pausa justamente y en el bloque que viene, que durará 9 minutos, hablamos sobre el tema curricular y académico que nos da las oportunidades que nos brinda la internacionalización, ¿le parece? perfecto.
Permítame ir a la pausa, ya regresamos con más de Matices. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Luis Felipe Dobles, el vicerrector de Asuntos Globales de ULACID, nos acompaña. Estamos hablando de la importancia de la internacionalización de la educación superior. En este caso, hemos hablado ricamente, realmente a mí me ha parecido muy interesante, respecto al enriquecimiento personal del ir y venir, digamos, del conocimiento y de la interculturalidad. Don Luis Felipe estaba a punto de meterse en el tema académico curricular que nos brinda justamente esa internacionalización, don Luis Felipe. Sí, gracias, Randall. Como les mencionaba, bueno, hablamos de la parte interpersonal, pero desde la parte de formación disciplinar, ya como un profesional, como un académico, la educación global también nos presenta oportunidades muy específicas, ¿verdad? Lo primero es entender los desafíos, los retos, las problemáticas desde un enfoque internacional y global. Por ejemplo, Costa Rica ahora es uno de los principales sectores económicos o los más dinámicos, es el sector de tecnologías médicas, ¿verdad? Dos de cada tres dólares que se exportan desde Costa Rica vienen de un parque industrial donde no solamente están ahora manufacturando, también están haciendo la parte de investigación y desarrollo, es decir, con un nivel de sofisticación muy alto. Una estudiante en ULACIT que estudia ingeniería biomédica va a tener la experiencia de irse de intercambio a universidades como la Universidad de Monterrey en Nuevo León. Monterrey, Nuevo El León es TEC. uno de los principales hubs de tecnologías médicas de América Latina. Van a poder irse a estudiar al Instituto Politécnico de Braganza, que queda en el norte de Portugal, que es una de las 9 universidades que más invierten en investigación en Europa. Tienen un centro de investigación en tecnologías biomédicas de primer mundo, es decir, van a poder entender qué es lo que está pasando en su área disciplinar, cuáles son los retos de la industria, no solamente en Costa Rica, porque en Costa Rica vienen empresas que están generando productos y soluciones para problemas de salud en todo el mundo. Entonces, un estudiante de ingeniería biomédica tiene que entender cuáles son las dinámicas de salud pública y de salud específica, ¿verdad? No solamente en Costa Rica, sino las tendencias, las problemáticas en Europa o en América para poder, pues, aportar de forma creativa, innovativa las soluciones que la empresa, en este particular, digamos, un Boston Scientific, está buscando en el país. Eh, entonces, por eso el tema de la educación global, ¿verdad? La internacionalización es estratégica en carreras que son intensivas en conocimiento, intensivas en innovación, intensivas en tecnología, por ejemplo. Les voy a explicar ahora y voy a usar tecnología, ingeniería biomédica para explicarles cuatro programas que tenemos en ULACID que son complementarios. El primero es este que les dije, de la movilidad internacional de estudiantes, donde estudiantes activos de ULACID pagan lo mismo que pagan en ULACID, pagan lo mismo que los cursos en ULACID, pero van y llevan esos cursos en universidades en el extranjero, universidades de primer mundo. Entonces, complementan su formación en ULACID con cursos y semestres enteros de irse a vivir afuera. Ahí van a aprender en esas aulas, van a aprender cómo esas universidades y esas carreras en específico están abarcando los retos de esa área disciplinar y también se van a exponer a otra cultura y van a combinar ese aprendizaje, digamos, académico internacional, con ese estándar internacional, con la experiencia intercultural de tener que vivir afuera y, ¿verdad? Interactuar con otra cultura y con gente de otra cultura en otros idiomas. Y eso, bueno, está abierto 100 destinos a todas las carreras, desde en ingeniería biomédica, 100 contaduría, psicología. destinos. Yo paso firmando, conversando,
negociando acuerdos con universidades todo el día. Don Randall, aunque no me crea, estoy aquí desde la pura mañana reuniéndome por diferencias horarias. Estamos abriendo nuevos destinos en Asia ahorita, estamos buscando nuevos socios en China, en Corea, en Europa del Norte, Europa Central tenemos un montón, en América Central, en América del Sur también, en Estados Unidos. Pero bueno, eso es un trabajo arduo porque implica también acomodar esas parcerías para generar apoyos e interacciones específicas en ULACIT, ¿verdad? Hay universidades cuyas interacciones van a centrarse más en carreras de negocios, otros en ingenierías en IT, otros en psicología, en odontología. Entonces ahí vamos haciendo como una especie de rompecabezas de alianzas. Eso también nos permite como le decía, no solamente que los chicos hagan intercambios, sino ponemos a nuestros docentes a interactuar directa e indirectamente. Entonces también nos ayuda a mejorar digamos, el benchmark de la calidad docente, que ellos entiendan cómo se enseña esas mismas, esos mismos cursos en otras latitudes. Claro. Además de temas de cooperación e investigación, ahora con el nuevo reglamento CONESUP, vamos a poder también tener docentes invitados y estamos trabajando muy fuerte para tener docentes invitados de todo el mundo para enriquecer también la forma en que enseñamos en el aula. No solamente tenemos dos visiones, ¿verdad? Lo que tenemos internacionalización en casa, que es cuando traemos el mundo a ULACIT, y ahí tenemos las interacciones COIL, que son esas colaboraciones virtuales en aula, tenemos a los docentes internacionales, tenemos investigación, tenemos pequeñas interacciones internacionales en el campus. Traemos estudiantes, así como enviamos estudiantes afuera, todos los semestres nos visitan entre 40 y 60 estudiantes de todo el mundo. Entonces los estudiantes en ULACIT también van a interactuar en el campus, van a toparse un chiquillo de Finlandia, de Bélgica, de Holanda, una chiquilla de Francia, de Ecuador, de Colombia, porque queremos tener un entorno plenamente globalizado, queremos ser un campus global. Después de eso, estamos trabajando en un proyecto muy interesante, Randall, que creo que va a llevar el tema de internacionalización a otro nivel, que son las rutas académicas internacionales. Una cita es principalmente una universidad de pregrado. Claro, tenemos posgrados de altísimo nivel, como la oferta de MBAs y otros posgrados especializados, pero en algunas carreras somos una universidad muy enfocada en pregrado, bachillerato y licenciatura. Entonces, estamos acordando ya con universidades específicas poder darle a nuestros estudiantes la oportunidad de pasar a una licenciatura, a una maestría en el extranjero de forma virtual o presencial con beneficios ya negociados por ULACIT. Entonces, probablemente negociemos que reconozcan créditos de la licenciatura para que el estudiante pueda completar esa maestría en una universidad en el extranjero, completando menos cursos, ¿verdad? Y también podemos negociar becas parciales para que el estudiante les haga pues más accesible financieramente poder continuar sus estudios afuera, y queremos tener un rango, digamos, de precios y de diferentes opciones. Y estamos trabajando para empezar a empatar. Por ejemplo, esta semana, la próxima semana, lanzo para ingeniería biomédica la primera doble titulación para ingeniería biomédica, que es con el Instituto Politécnico de Braganza, que es una Ujú. maestría que se completa en un año en Braganza, que es una zona poliglota de Portugal. Ahí hablan español, portugués e inglés por igual. Los estudiantes pueden realizar sus asignaciones, sus investigaciones en cualquier idioma, en portugués, español o inglés, y es una maestría dedicada a tecnología biomédica y con un énfasis en investigación. Ahí básicamente los estudiantes completan un año de cursos de investigación aplicada y salen con la maestría. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso para psicología, en administraciones, en ingenierías, porque queremos que ULACIT sea una puerta al mundo, que el estudiante y las familias que inviertan en la mejor calidad de la educación en Centroamérica, que es ULACIT, puedan después también optar para que esos chicos y esas chicas continúen sus estudios, digamos, superiores de posgrado y doctorado afuera, de forma complementaria con la oferta de ULACIT. Otro servicio que damos, Randall, que tiene que ver, digamos, este está más orientado, este tema de las maestrías y las rutas académicas, más a la parte de la internacionalización desde la perspectiva disciplinaria, ¿verdad? La parte más académica. Esto combina siempre, va a tener como, es un péndulo que se mueve en dos lados. Tiene la parte más intercultural de visitación, si se quiere, como turismo académico, y después la parte formativa, digamos, académica más formal.
las experiencias de educación global en algún sentido siempre comparten ambos objetivos, ¿verdad? Con mayor o menor énfasis. Otra experiencia que queremos, que es darle a los chicos la oportunidad de salir, es que en vacaciones y en algunos momentos del cuatrimestre estamos diseñando experiencias cortas internacionales. Por ejemplo, el año pasado, y le explico lo que tenemos este año, pero el año pasado tuvimos un taller en derechos humanos y ciudadanía global impartido por Amnistía Internacional en Brooklyn, Nueva York, donde tuvimos al director ejecutivo de Amnistía Internacional, al director financiero de Amnistía Internacional, impartiendo clases sobre cómo montar campañas de promoción de derechos humanos. Tuvimos a los principales analistas de Amnistía Internacional a nivel regional, explicando cómo ellos analizan y cómo atienden las problemáticas de derechos humanos en la península arábica, ¿verdad? En Medio Oriente, con todo lo que está pasando, en África subsahariana, es decir, muy interesante. Tuvimos también una experiencia corta en Alemania, por ejemplo, de un taller de análisis macroeconómico, Industria 4.0, donde vino un docente de la Universidad Estatal Cooperativa Baden-Württemberg, que es la universidad más grande de Alemania del Sur. Ellos son los pioneros en educación dual, ¿verdad? Donde los estudiantes aprenden en el aula y en la industria. Hicimos un taller aquí de análisis macroeconómico y Industria 4.0 en Costa Rica, visitamos la sede de Bosch, tuvimos charlas con la Cámara Empresarial Costa Rica Alemana y después los chicos viajaron a Alemania y tuvieron la oportunidad de ir a la ciudad de Mannheim y Frankfurt, fueron a la Bolsa de Valores de Frankfurt, que es la tercera bolsa de valores más grande del mundo, después de Tokio y Nueva York, donde están automatizando y aplicando inteligencia artificial para el análisis de las tendencias financieras, fueron a la fábrica automatizada de Audi. Entonces, imagínense que estas Claro. experiencias, Randall, pucha, no solamente los chicos aprendieron competencias específicas porque aprendieron cómo analizar algo, ¿verdad? Sobre análisis macroeconómico, sobre análisis de derechos humanos, pero también tuvieron la experiencia de en sitio ir a conocer qué está pasando con esos desarrollos, digamos, del conocimiento. Don Luis Felipe, perdón, voy a ir a la pausa, es la última pausa y me quedan 2 minutos, pero yo estoy intrigado bueno, no, le pregunto al volver de la pausa, para que no dejemos la pausa de por medio, ya regresamos. La radio de Costa Rica, estamos en el último bloque hablando sobre internacionalización de la educación superior con el vicerrector de Asuntos Globales de ULACID, Luis Felipe Dobles. Le decía que estaba pensando cómo, porque aunque tienen mucha oferta muy buena de posgrado, el mismo don Luis Felipe decía, digamos, nuestro grueso de oferta es pregrado. ¿Cómo usted convence a un muchacho, una muchacha, o no convence, cómo le transfiere, digamos, esa información y la concepción de la importancia de este tema a los 17, 18, 19 grados, don Luis Felipe? Nos quedan dos Ahí, minutos, son suyos en esto. no, rápidamente, ahí estamos trabajando. El secreto de la internacionalización es que no es un tema de la Oficina de Educación Global y no es un tema del rector, del vicerrector de Asuntos Globales. La internacionalización es un esfuerzo institucional donde tienen que participar todos, desde la gente de registro hasta el docente. ¿Verdad? Todos participamos, experiencia estudiantil, todos. Estamos trabajando de cerca con cada director académico, con cada director de carrera, para pasarle la información de cuáles son las universidades que tienen mayor coincidencia y haciéndole un ecosistema internacional a cada plan de estudio en UNACYT. Ese ecosistema internacional son 5, 7, 8 universidades de altísima calidad que tienen planes curriculares que ya sean homólogos o complementarios que les va a permitir a ellos
tejer sus propias relaciones internacionales. No todo lo hago yo. El reto es que la universidad se internacionalice y mi reto es trabajar con mis pares aquí en UNACYT, ¿verdad? Para irles abriendo camino y que ellos puedan ir construyendo esas redes internacionales y generándole pues todos esos beneficios a los estudiantes. Ya a nivel de los programas específicos como intercambio, como las experiencias cortas, las vemos directamente en la Oficina de Educación Global, pero siempre trabajamos con cada uno de los directores de los bachilleratos y de las licenciaturas. Entonces, yo trabajo no solamente con las contrapartes afuera, yo estoy como en el puente, en el portón de entrada de UNACYT, ¿verdad? Es decir, yo trabajo hacia afuera, pero tengo que trabajar muy fuerte hacia adentro también para ayudar a la universidad a acompañarle en ese esfuerzo de internacionalización, porque esos proyectos internacionales de cooperación académica en aula, etcétera, al final lo ejecutan los directores académicos, lo ejecutan los mismos docentes, ¿no? Yo colaboro, apoyo y asesoro. Don Luis Felipe, le agradezco muchísimo, ha estado realmente muy interesante. De hecho, agotamos prácticamente todo el tiempo y nos quedaría para hablar mucho más. Así es que, don Luis Felipe, muchas gracias. Un placer, Randall. Más bien gracias a ustedes por el interés en un tema que yo creo que va a revolucionar la educación superior en Costa Rica. Ahora con el nuevo reglamento CONASUP, las universidades van a tener mayores facilidades para internacionalizar su oferta. Yo creo que eso va a ser un enorme beneficio para todos los futuros estudiantes. ¿Con qué canción le gustaría irse, don Luis Felipe? Me gustaría poner It's a Beautiful World de Divo, una banda ochentera. Es una canción que yo creo que es muy atinente para lo que está pasando a nivel mundial y en un momento que ocupamos más empatía, más paz y pues utilizar ojalá la educación global para conectarnos más directamente con el mundo y entender mejor qué pasa en otras realidades. It's a Beautiful World de Divo. Será esa versión la que despida Matices hoy de una extraordinaria canción. Don Luis Felipe, muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, igualmente. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.